Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Todos los días cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso entonces, siguiendo con nuestro estudio devocional, para hoy nos corresponde 1 Corintios, el capítulo 4. Y nuestro tema de hoy, la iglesia que Dios quiere. Cuando hablamos de iglesia o cuando hablamos de ministerio, muchas personas simplemente piensan en la jerarquía de esa iglesia. Simplemente se piensa en aquellos cargos grandes. Entonces se dice, no, es que la iglesia es de los pastores, o la iglesia es de los apóstoles, o la iglesia es de los líderes. Y mucha gente incluso anhela llegar a esos cargos no para el servicio de Dios, sino simplemente por figurar, simplemente por aparentar o simplemente porque las demás personas los vean con buenos ojos. Muchos de los líderes, tristemente, muchos de los pastores o siervos han llegado al ministerio simplemente buscando ser un cargo y buscando ser alguien importante dentro de la misma congregación. Sin embargo, vamos a ver que el apóstol Pablo exhorta a las iglesias a un mejor comportamiento. Si hemos visto a lo largo de estos estudios que Pablo no le está hablando a la gente de afuera. El apóstol Pablo no le está hablando a la gente que está en el mundo. El apóstol Pablo le está hablando a la misma iglesia. En este caso le habla a la iglesia de los Corintios, pero también esta mañana nos habla a cada uno de nosotros. Recordemos entonces que iglesia no son las cuatro paredes, no es el templo como tal, ni tampoco son solamente los pastores o los líderes. Iglesia somos cada uno de nosotros que hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. Dice en esta versión, el título de este tema dice Apóstoles de Cristo. Apóstol simplemente significa enviado. Cuando hablamos de apóstol significa enviado, o en otras versiones o en otros significados decía predicador. Todos nosotros estamos llamados a ser apóstoles. Todos nosotros estamos llamados a ser predicadores. Somos enviados a lanzar el mensaje de salvación que Dios nos ha entregado anteriormente. Pero mucha gente, como decimos, simplemente busca figurar dentro de la iglesia y simplemente busca un cargo. Algunos entonces, para ser apóstoles, pretenden hacer una gran ceremonia. Para muchos dicen, no, es que ya soy apóstol. Y lo hacen simplemente por engrandecer su propio orgullo, por engrandecer su propia vanidad. No porque realmente conozcan las labores o las funciones de un apóstol. No porque realmente pretendan agradar a Dios o pretendan servir al pueblo cristiano, sino simplemente buscan ser apóstoles solamente para llenarse de orgullo. Dios entonces quiere en esta mañana, a través de 1 Corintios 4, que entendamos la importancia de ser ese apóstol y que entendamos que no es necesario ser nombrado apóstol, sino que todos nosotros, como miembros activos de una iglesia, estamos llamados a hacerlo. Veamos qué nos dice entonces el versículo 1 de 1 Corintios 4. Así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Mire, entonces dice, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es sencillamente un enviado. Todos nosotros estamos llamados, somos esos enviados a las personas. Dice, las personas deben vernos como servidores, como siervos. Que nosotros como apóstoles estemos llamados a ayudar a las demás personas. Dice al final del versículo 1, dice, Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Mire la gran importancia entonces de ser ese apóstol verdadero a ser simplemente un apóstol elegido a dedo o un apóstol nombrado simplemente. Aquellos apóstoles que son simplemente nombrados buscan su propia conveniencia. Aquellos apóstoles que simplemente son apóstoles por un título buscan simplemente figurar ante su congregación, figurar ante las demás personas, buscan simplemente satisfacer su propio orgullo y su propia
necesidad. Pero Dios nos dice aquí que un verdadero apóstol, dice, es un servidor, un siervo de Dios, un enviado para servir. Como apóstoles, entonces, estamos llamados a servir al pueblo de Dios, a servir a la congregación, no solamente a la congregación a la que pertenecemos, sino a todas las congregaciones independientemente de su nombre, porque nosotros no estamos llamados o no somos apóstoles de tal iglesia. No soy apóstol de X o Y iglesia, soy un apóstol de Jesucristo. Si voy a servir al pueblo de Dios, no debo servir solamente a mi círculo pequeñito, a la iglesia a la que pertenezco, a la congregación a la que pertenezco, sino al pueblo de Cristo. Y dice, en ese versículo 1 nos da la clave, dice, ¿y cómo? ¿Cómo vas a servir? Dice, enseñando ese plan secreto, enseñando la palabra de Dios. Hoy en día, tristemente, los llamados apóstoles o los llamados siervos muchas veces se han olvidado de ese mandato. Ya nos enseña la palabra de Dios. En muchos lugares ya ni siquiera se utiliza la Biblia. Muchos simplemente el evangelio tristemente se ha dedicado a compartir historias, a compartir fábulas, a compartir programas de superación. No, Dios dice, enseña el plan secreto. Enseña, toma tu Biblia y enséñala, compártela. Muéstrale a las personas qué es lo que realmente Dios quiere. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Dios nos dice, somos apóstoles o estamos llamados a ser apóstoles. Nadie nos ha nombrado. No es necesario. Dios es el que nos llama. El llamado no lo hacen las personas. El llamado no lo hace la congregación. El llamado lo hace Dios a cada uno de nosotros. Entonces nos dice Dios hoy que Él nos está llamando a cada uno de nosotros a ser esos apóstoles, esos enviados, esos predicadores, dispuestos a servir. Un siervo es aquella persona capaz de despojarse de sí mismo para ayudar a otros. Si vemos el concepto de siervo, el siervo en la antigüedad no se preocupaba por sí mismo. El siervo se preocupaba por su amo, por las personas alrededor. Entonces se preocupaba porque su amo estuviera bien, porque su amo comiera, porque su amo bebiera, porque su amo descansara. Y Dios nos dice en esta mañana, si nosotros somos esos siervos, qué bueno que podamos ayudar a otras personas a eso. Que nos preocupemos si ellos están comiendo. Y la palabra es ese mejor alimento que nosotros podemos brindar. Dice, el siervo se preocupaba porque si su amo tenía sed. Qué bueno que nosotros podamos preocuparnos por las demás personas, por aquellos que tienen sed de conocimiento. Está escrito que la palabra pronto escaseará. Es profético. Pronto la palabra va a escasear y habrá mucha gente con hambre y sed de palabra. Y ahí es donde entramos a actuar entonces los verdaderos apóstoles, dispuestos a enseñar, dispuestos, como dice aquí en ese versículo, a enseñar ese plan secreto. La primera función entonces de un apóstol, de un enviado, es ser siervo y enseñar ese mandato de Dios. Segundo, no debe ser de cualquier manera, debe ser digno de confianza. En el versículo 2. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Mire que Dios ha depositado su confianza en nosotros. Dios deposita su confianza. Él cree que nosotros podemos hacerlo. Y dice, nosotros debemos corresponder a esa confianza, comportarnos y actuar de esa manera. Ser entonces personas íntegras y corresponder a eso que estamos enseñando y a eso que estamos hablando. Si hablamos de Dios, de que Dios es amor, que en nuestra vida también se vea reflejado ese amor. Si hablamos de que Dios es obediencia, que en nuestra vida también se vea reflejada esa obediencia. Dice que nosotros seamos dignos de confianza. Qué bonito poder decir que Dios confía en mí. Qué bonito poder decirle a Dios, Señor, acudo a tu llamado y tranquilo, confía en mí. Si nos ponemos a pensar a nivel secular, la confianza
es algo tan importante, que nos permite establecer lazos en relaciones de una manera muy fuerte. La confianza es algo que nos permite a nosotros creer y desarrollarnos también. Alguien puede decir, ¿crees en esa persona que hace malabares en la bicicleta? ¿Crees en esa persona? Dice, sí, yo creo porque la he visto. Esa persona puede hacer piruetas, se sube en ese cable en una bicicleta. Pero dice, ¿confías en esa persona? ¿Eres capaz de subirte en sus hombros para que te lleve a dar esas piruetas? Y ahí podríamos decir, no, yo le creo, pero confiar mi vida ahí, no. Entonces mire que Dios ahí nos está diciendo, confía, que seamos personas dignas de confianza, que los demás vean en nosotros a alguien digno de confianza. Tal vez triste que alguien diga, no, es que yo no confío en mis pastores, yo no confío en los siervos, yo no confío. Hace poco alguien me preguntaba y me decía, es que yo no puedo confiar en los de la misma iglesia, porque lo que hacen es juzgarme y señalarme. Qué triste que nosotros, esos apóstoles que debemos ser dignos de confianza, estemos lastimando esa confianza al ser señaladores, al ser juzgadores, al creernos más que otra persona. Dios nos dice, no, seamos dignos de confianza. Piensa en ti algo valioso que tú tienes y que tienes que dejarlo. ¿A quién se lo dejarías? ¿A quién le dejarías algo valioso? Si no simplemente a alguien de confianza, a alguien en el que tú crees mucho. En estos momentos, por ejemplo, me encuentro de viaje, no estoy en mi ciudad ni en mi casa y tuve que dejar a mi hija mayor. Y decíamos, bueno, ella se tiene que quedar en la casa. ¿Con quién la voy a dejar? Yo no podía encargársela a cualquier persona. Yo no puedo encargársela al vecino, por más amigo que sea, por más conocido que sea. Ya tengo que encargársela a alguien de confianza. Entonces, ¿quién más alguien de confianza que mi mamá o que mi suegra? La familia de mi esposo o mi propia familia. Alguien que esté pendiente de ella, alguien que de verdad sabemos que la van a cuidar, que la van a estar pendientes. Eso es tener confianza. Yo decía, no, a cualquier persona no la podemos encargar. Pero en cambio estamos tranquilos porque sabemos que está en buenas manos. Y eso es lo que Dios nos dice. ¿Será que su palabra, será que su mensaje está en buenas manos? ¿Será que esa enseñanza está en buenas manos? Nosotros somos esas buenas manos, esos buenos administradores, esas buenas personas encargadas de llevar ese mensaje. ¿O simplemente somos, como decíamos, esos apóstoles, entre comillas, diríamos, titulados, nombrados a dedo, nombrados ante la comunidad, ante la congregación, pero que hacen todo lo contrario, pero que hacen todo lo desagradable o que simplemente se han olvidado de esa enseñanza y de ese mandato de Dios? ¿Realmente somos apóstoles dignos de confianza, enviados dignos de confianza? ¿O sencillamente somos personas, podríamos decir, vivos, personas que simplemente estamos aprovechando la situación para ganar fama, en ocasiones para ganar prestigio, en otras tantas incluso para ganar dinero, para ganarse tal vez la confianza del pueblo, pero para engañarlos o para defraudarlos? Dios nos dice, no, aprendamos a ser dignos de confianza, correspondamos a esa confianza que Él nos ha entregado y correspondamos también a la confianza que las demás personas han depositado en nosotros. Tercero, somos conscientes de las limitaciones, en el versículo 4. Hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzga. Si bien es cierto, somos personas dignas de confianza, también debemos saber, y las personas, la congregación debe saber que no somos perfectos. Pablo dice algo muy importante y él dice, yo estoy seguro que no he hecho nada malo,
pero ni así soy inocente, porque Él reconoce que todos estamos tal vez en esa línea de cometer algún tipo de error. No somos perfectos. El único que es perfecto es Dios. En cambio nosotros, como siervos, como pastores, como líderes, como apóstoles o simplemente como miembros de la congregación, debemos reconocer que también tenemos limitaciones, que somos seres imperfectos, que nos podemos equivocar. Y es importante que las personas que nos ven también entiendan eso. Si tú estás en la congregación y ves a tu pastor y ves a tu siervo, a tu líder que está equivocado, no lo juzgues, no lo señales. También ámalo, ora por esa persona. A veces es fácil juzgar, a veces es fácil señalar y decir, ay, es que, ¿y eso que es pastor? Ay, miren lo que hace, y eso que es pastora, mire cómo se comporta, y eso que es apóstol. Pablo dice, yo no he hecho nada malo, pero sé que en cualquier momento lo puedo hacer. Tal vez en este momento, dice Pablo, no he hecho nada malo, pero ni así me libro. Puedo cometer errores, no soy inocente. Y Dios hoy quiere aclarar eso. El hecho de que seamos apóstoles, de que seamos enviados, no significa que somos perfectos. Lo que significa es que luchamos cada día por hacer las cosas de una mejor manera. Es que luchamos cada día por hacer las cosas como Dios quiere. Que aún tenemos dificultades, que aún tenemos luchas. Cada quien sabe la lucha que está viviendo en su interior. Cada quien sabe eso contra lo que está luchando. Pero aún así Dios dice, Él nos acompaña y Él nos respalda. Es Él el único que nos juzga y que nos señala. Nosotros como seres humanos no somos nadie para juzgar a tal persona, para juzgar a tal apóstol, para juzgar a tal discípulo. No. Ni porque estemos arriba en la congregación somos libres de señalar a los que están por debajo, ni mucho menos los que están por debajo son libres de señalar a juzgar al que está arriba. Debemos entender eso y debemos también como discípulos y como apóstoles enseñar a la congregación eso. Que no pongan sus ojos en mí como apóstol o como líder, sino enseñar a que pongan sus ojos en el verdadero Dios. Porque nosotros como seres humanos nos podemos equivocar. Como seres humanos podemos ser tal vez una piedra de tropiezo, pero cuando las personas confían realmente en Dios, entienden eso, y en vez de señalar y en vez de juzgar, lo que hacen es ayudar y apoyar. Cuando las personas simplemente dependen del ser humano, lastimosamente se defraudan, lastimosamente se decepcionan. Si como apóstol o como líder no he enseñado a depender de Dios, sino que todo depende de mí, el día que me equivoque, ese día la congregación se acaba. El día que yo cometa un error, ese día todos los demás se van a ir al piso también. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios dice, no, enseñemos ese verdadero mensaje. Enseñemos a depender de ese Dios verdadero. No a depender de mí como siervo, no a depender de mí como líder, no a depender de mí como pastor, sino enseñarles cuál es el Dios verdadero, a enseñarles sus mandamientos y que las personas, la congregación y el resto de la iglesia aprendan a amar verdaderamente a Dios y aprendan a seguirle a Él. Veamos qué nos dice el versículo 6. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solo obedezcan lo que está escrito. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. Ahí es cuando Dios nos dice, mire, enseñen a ser obedientes, sean obedientes y enseñen a ser obedientes. Ahí reconocemos entonces que como seres humanos cometemos errores, que nos podemos equivocar, que nuestro pastor, nuestro líder no es de palo y que también puede cometer errores. Pero dice, aprendan, sean obedientes, enseñemos esa obediencia. En lo posible, nosotros también debemos ser siempre esas personas obedientes y enseñar al pueblo esa obediencia. Dice Pablo, así no van a sentir ni odio, ni amor, ni por uno, ni por el otro, sino que simplemente van a entender que lo que hacen es para agradar a Dios. La obediencia nos permite entender
que todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, no para el pastor X, no para el pastor Y, sino para Dios. La obediencia es estar sometidos entonces a hacer eso que Dios nos ha mandado. A veces tal vez lo hacemos por convicción y estamos convencidos de eso. Otras veces se nos dificulta. Hay cosas que tal vez dentro de nuestros corazones como que lo razonamos y le ponemos pretextos. Sin embargo, Dios nos dice que no razonemos en sus mandamientos, sino que seamos obedientes, que Él se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Como líderes, como pastores, como enviados, estamos llamados a ser obedientes y también a enseñar ese mensaje de obediencia. En el versículo 7 dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Un apóstol, un enviado, entonces, debe ser también una persona humilde. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, ¿de qué presumes? ¿De qué presumes? Ay, que soy el apóstol y tengo tantos miembros. ¿De qué presumes? Dice, si lo que tienes, Dios te lo ha dado. Ah, es que yo soy el pastor de tal congregación y tengo una congregación de miles y miles de personas. Y, dice Pablo, ¿de qué presumes? Si esas miles y miles de personas deben estar al servicio de Dios, no a tu servicio. Ah, es que yo tengo, porque muchas personas, muchos líderes se llenan de orgullo diciendo, mi congregación es de miles. Yo tengo bajo mi mando tantos. Y se ha convertido todo en un número, en una competencia de números. El que más números tenga. El que diga, ay, no, es que yo soy orgulloso porque tengo 10,000. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición si en tu congregación son 10,000! ¡Gloria a Dios! Cuida y apacienta a esos 10,000. Pero alguien puede decir, yo tengo uno. ¡Qué bendición! Cuida y apacienta a ese uno. No importa si son 10,000, no importa si son 5,000, si son 3,000 o si simplemente es uno. Cuídalo, apaciéntalo y no te enorgullezcas de eso, porque dice Pablo, Dios es el que nos ha dado eso. Si hoy tú te sientes feliz y orgulloso porque te han nombrado apóstol, porque estás nombrado como pastor o estás nombrado como líder, ¡qué bendición! Reconoce que no es por tu conocimiento, que no es por nuestras obras, que es Dios el único que nos puede dar y nos puede quitar. Reconozcamos que si algo tenemos es porque Dios así lo ha permitido. Entonces, si eres líder de 10,000, no te engrandezcas, no te enorgullezcas. Esos 10,000 no son tuyos, esos 10,000 no te pertenecen. Esos 10,000 le pertenecen a Cristo. Esos 10,000 le pertenecen a Él. Y si eres líder de esos 10,000, no menosprecies a aquel que es líder de 3,000 o de 2,000. Ah, es que tengo 10,000 y ustedes ¿cuántos son? Qué poquitos. No menosprecies, no te llenes de ese orgullo. Porque si hoy Dios te está bendiciendo y puedes pastorear a 10,000, si sigues con ese orgullo, Dios también te baja. Y el día de mañana no vas a tener nada. Entonces Dios nos dice, no estamos para enorgullecernos, no estamos para enaltecernos. Un apóstol, un enviado debe ser alguien humilde, consciente de que no trabaja para sí mismo, de que no trabaja para su congregación. Debemos ser conscientes que trabajamos para Cristo. No importa a qué congregación pertenezcas, no importa si eres de determinada X, Y, D congregación, no importa cuál sea. Simplemente sé consciente y entiende que lo que tienes Dios te lo ha dado para servirle, para enseñarle y que debe ser digno de confianza. Y que todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por amor a Cristo, por amor a Él. Que esos 10,000 que tú tienes ahora o que dices tener no son tuyos, sino que le pertenecen a Cristo. Que si por el contrario tú dices no son 10,000, es simplemente uno, son 10, son 100.
la cantidad que sea, todos, absolutamente todos, son importantes y por tanto debemos luchar. Alguien puede decir, no, es que yo no soy apóstol, a mí nadie me ha nombrado. Yo no soy líder, a mí nadie me ha nombrado. Pero tiene un discípulo, pero le comparte a su vecino. Ahí está haciendo esa labor de apostolado, ahí está haciendo esa labor de pastor, con un discípulo, con una sola persona, cuidándola, enseñándole, siendo digno de confianza, enseñándole a depender de Dios. Esa es la labor de un apóstol. Desde los niños, desde muy pequeños, pueden ser ya esos apóstoles, esos enviados. No necesita que alguien llegue a ponerle manos para nombrarlos. Desde muy pequeños ellos pueden ser instruidos y también enseñan. Me recuerda una anécdota con una de mis hijas. Alguna ocasión ella decía, con los perritos, con uno de los perritos que tenía sentada en la grada. Le digo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Estoy discipulando a Goliat, porque así se llamaba el perrito. Estoy discipulando a Goliat, mami. Y se sentaba con el perrito a contarle, a narrarle historias de la Biblia. Y eso me daba mucha emoción a mí ver que desde muy pequeños ellos pueden y son un instrumento útil. Después, ella ya no enseñaba al perrito, ella ya tenía otros amiguitos, otros compañeros a los que les contaba y les narraba la historia de la Biblia. Desde ahí ya está empezando a ser un apóstol, porque desde ahí está enseñando. Decía el versículo 1, recordemos, dice que es un apóstol, un siervo, alguien que enseña, digno de confianza. Y eso es lo que Dios nos dice. Desde muy pequeños, no importa la edad que tengas, no importa si eres joven, niño, si ya eres adulto o anciano, no importa si eres hombre o si eres mujer, todos estamos llamados a ser esos apóstoles. Algunos, obviamente, son nombrados en la congregación. Algunos son nombrados y es necesario también que haya ese nombramiento para que haya una organización. Esos nombramientos dentro de las congregaciones son importantes también para que haya un orden, para que haya una organización. Sin embargo, todos estamos llamados a ser esos apóstoles. En el versículo 9, pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dado el último lugar, como si estuviéramos condenados a morir frente a todos. Parece como si fuéramos un espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los humanos. Todos los discípulos, todos los apóstoles estamos entonces llamados a tener un buen testimonio. Dice, parece que fuéramos un espectáculo, parece que todo el mundo nos estuviera mirando. Sin darnos cuenta, hay muchos ojos puestos en nosotros. Estamos en la mira. En primer lugar, en la mira del enemigo. Cuando somos esos apóstoles, siervos de Dios, encargados de enseñar y dignos de confianza, el primero que nos mira es el enemigo. Y va a buscar cualquier manera para derribarnos. Va a buscar cualquier pretexto para tirarnos al suelo. Y en segundo lugar, los que nos miran son el resto de las personas que están a nuestro alrededor. Tú no te das cuenta, pero cuando dices que eres cristiano, vas a la tienda, el vecino no te dice nada, pero el vecino te está mirando y dice, vea, este es cristiano, es buena gente, es que él es amable porque él es cristiano, vea, él sí paga las deudas porque es cristiano. Pero si te comportas mal, de la misma manera está haciendo un mal testimonio. Y ese mismo vecino que tal vez desde lejos dice, ves que él es cristiano, ese mismo vecino dirá, ¿qué tal es que cristiano? Ni siquiera paga. Si no cumplimos con nuestros deberes espirituales o seculares, estamos también siendo una piedra de tropiezo para los demás. Por eso entonces nos dice que no, que debemos tratar de siempre dar un buen ejemplo. Veamos qué dice versículos 15 y 16. En su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación, y ustedes formaron parte de Cristo. Por eso les suplico que sigan mi ejemplo.
¿Qué dice Pablo? Mire, es una bonita anécdota o es una bonita relación lo que dice Pablo. Dice Pablo, yo me convertí como en un padre para ustedes. Me convertí en un padre para dicha congregación y dichos hermanos. ¿Y qué hace un padre? Un padre ama, un padre cuida, un padre se preocupa por sus hijos, pero también un padre corrige, un padre enseña. Y dice Pablo, yo me convertí en ese padre, preocupado por cada uno de ustedes. Y ahora, así como lo hice yo, sigan mi ejemplo. Qué bueno que nosotros también podamos decir, sigan mi ejemplo. Qué bueno que podamos decir, yo he tratado de hacerlo mejor, sigan mi ejemplo. Yo soy un padre, soy una madre para esta congregación, para estos discípulos. Sigan mi ejemplo. Ahí es cuando Dios nos dice entonces que somos dignos de confianza, que su palabra y su mensaje está en buenas manos. Dice, sigan mi ejemplo. Qué bueno que podamos ser entonces ese ejemplo para las demás personas. Y por último dice que debemos ser personas de carácter. En el versículo 21. ¿Qué prefieren? ¿Que yo vaya dispuesto a castigarlos o que vaya con amor y gentileza? Mire que Pablo se presenta a la congregación y les habla de una manera muy clara. Pablo no está disfrazando el mensaje. Pablo no está simplemente, no, para que lo quieran, entonces diciéndoles que sí a todos. No, Pablo tiene carácter de decir, si están equivocados, él les dice, no, miren, las cosas son así, el mensaje de Dios es esto, la palabra de Dios es aquella. Si están bien, también los felicita y también les dice, sigan adelante, esfuércense. Muchas veces nos quedamos solamente en el lado extremo. En algunas ocasiones somos muy condescendientes, somos muy permisivos. No, es que tengo que tratar a la congregación con amor. Entonces, con amor, entonces a todo el mundo chucholea, a todo el mundo abraza, a todo el mundo, no importa lo que hagan, no importa lo que digan, con tal de que ellos me quieran, entonces yo también soy así, bien permisivo. Otros que se van al extremo y hacen todo lo contrario, entonces a todo el mundo señalan, a todo el mundo critican, a todo el mundo le dan palo. Dice en algunos siervos, decía, es que yo no estoy, decía, para alcahuetear el pecado. Y entonces empieza a criticar y a señalar y a volver a una persona que cayó y que cometió un error, a volverlo escarnio público y hacerle un chisme súper grande, con el pretexto de que yo no estoy para alcahuetear. Entonces lo que hace es señalarlo y juzgarlo y exhibirlo de manera pública. Tampoco es eso. Dios nos manda a mantener un equilibrio, a mantener el equilibrio en la enseñanza. Pablo dice, bueno, ¿qué es lo que quieren? Si quieren, puedo ser rudo y los trato con vara, pero si no, también los trato con amor y gentileza. Depende de cómo sea la situación. Dios entonces nos manda a que hagamos las cosas siempre con amor, no simplemente para aparentar, no simplemente para engrandecernos nosotros o para satisfacer nuestro ego, tampoco para hacer quedar mal al hermano que se equivocó. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor no es señalar al hermano que se equivocó. Nuestra labor no es hacerlo quedar mal. Nuestra labor no es perseguir a los pecadores. Hace poco veía a alguien y decía, yo soy una perseguidora de los pecadores. ¿Quién? Nadie nos ha mandado a perseguir a los pecadores. Nadie nos ha mandado a señalar ni a juzgar. Todo lo contrario. ¿Qué dice Pablo? Dice a tratarlos como un padre. Cuando somos padres y nuestro hijo se equivoca, nosotros no estamos señalándolo y sacándolo al público para que todo el mundo se burle de él o para que todo el mundo lo maltrate o lo acuse. No. Como padres lo que hacemos es abrazarlos. Hijo, te equivocaste, te caíste. Ven, yo te abrazo. Te levanto, te ayudo, te enseño. Pero también le digo, no vuelvas a hacer esto. Mira las consecuencias. También le hablo y le digo, mira los errores, mira las cosas. Pero se lo digo a él, para que esa persona lo entienda, para que esa persona comprenda. De nada me sirve a mí hacerlo quedar mal ante los demás, generando odios, causando contiendas entre
esa persona que cayó y la congregación. De nada me sirve simplemente juzgar y señalar a las otras congregaciones, mientras considero que la mía es la única que se va a salvar. Dios dice no. El tener carácter es lograr llegar a ese equilibrio, llegar al punto de poder abrazar y levantar, pero también llegar al punto de poder enseñar y restaurar y corregir cuando sea necesario. Porque esa es la manera como Dios actúa. Dios es un Dios de equilibrio y dice que nos manda a nosotros también a cumplir ese mandato, a ser como Él, a tener también ese carácter y ese equilibrio. No tiene más carácter aquel que grita, aquel que señala, aquel que, mejor dicho, en el púlpito da golpes contra el púlpito y grita a boca llena. Eso no significa carácter. Carácter simplemente significa saber qué es lo que quieres hacer y hacerlo de la manera correcta como Dios quiere que sea. Eso significa un carácter. Eso significa una persona que tiene carácter. Alguien que tiene muy claro lo que Dios quiere y por lo tanto lo ejerce de la mejor manera, llevando a otros al arrepentimiento, llevando a otros a la cercanía con Dios. Muchos líderes, pastores o discípulos o siervos, con el cuento de que tienen carácter, lo que hacen es alejar a la gente. Lo que hacen es lastimar a las personas. Llega alguien a la congregación herido, llega alguien que busca de Dios, y cuando el pastor o el líder se entera de esa persona, lo que hace es señalarla y juzgarla y la saca corriendo. No cumplió el mandato, no cumplió con ser un servidor, no cumplió con acercarlo a Dios. Lo que hizo fue alejarlo. Y hoy Dios nos dice eso. Tenemos 10,000 a nuestro cargo, acerquémoslos a Dios. Tienes 10 o 1 a tu cargo, acércalo a Dios y reconozcamos que no son nuestros, sino que le pertenecen a Él. Que los cuidemos, que los protejamos así como lo hace un padre, pero que de la misma manera también aprendamos a corregirlos, a enseñarles y a restaurarlos. Dios es un Dios grande y maravilloso. Él nos ha llamado a todos a ser esos discípulos, a ser esos servidores, a ser esos apóstoles, esos enviados, dispuestos a cumplir y llevar su mensaje. Todos y cada uno de nosotros, pertenezcamos a X o Y congregación, estamos llamados a ser apóstoles, enviados para enseñar el mensaje de Dios. Estamos llamados a ser personas dignas de confianza y que nos comportemos así como Dios quiere, con humildad, con obediencia y que seamos ejemplo para el resto de las personas. Que no luchemos simplemente para engrandecerme yo mismo, que no luchemos para simplemente que mi congregación se engrandezca o sea la mejor, que luchemos cada día por llevar esas almas al servicio y a los pies de Cristo. Amén. Mis hermanos, qué bendición entonces en esta mañana poder compartir ese mensaje a cada uno de ustedes. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Dios nos ha entregado ese mandato de conservar y preservar la palabra. Por eso todos los días nuestros devocionales, entre las 7 y 10 de la mañana, y los días jueves y domingos, nuestro culto. Dios los bendiga grandemente. Los esperamos el día de mañana, si así Dios lo permite, en un próximo devocional.